En el Museo de Transporte de Luján, provincia de Buenos Aires, entre los múltiples medios que usó el hombre a lo largo de la historia para cortar distancias, se destacan 2 equinos embalsamados. Se trata de 2 caballos que le dieron a la raza criollo argentino reconocimiento y fama mundial. Mancha y Gato, una historia que todos los amantes de los caballos deberían conocer. Corrían los años 20 en Buenos Aires cuando llega desde Europa un joven suizo a desempeñarse como docente en el Colegio Saint George de Quilmes, Aimé Félix Schifferle. Había tendido en la extensión la oración, su crespón denso y gris por los lados, y allá en la estancia del cardenal resonó el gritar. Su alma curiosa y aventurera no tarda mucho en enamorarse de las costumbres gauchas, de la pampa y especialmente de los caballos criollos. Pronto empieza a germinar en su mente la idea de una epopeya jamás realizada: batir el récord de distancia recorrida a caballo uniendo la ciudad de Buenos Aires con Nueva York, sobre el lomo de 2 caballos criollos. Al empezar a comentar su idea, en los círculos ecuestres de Buenos Aires no tardaron mucho en empezar a desacreditarla, comentando que al suizo algún tornillo le faltaba. Aimé Schifferle, sin embargo, siguió firme en el objetivo de cumplir su sueño, hasta que el destino lo puso frente a don Emilio Solanet, padre de la raza criolla argentina y pieza clave para que esta hazaña pueda realizarse. ¿Qué mejor lugar para ilustrar este relato que la estancia El Cardal, donde Oscar Solanet, hijo de don Emilio, nos abre las puertas de la cuna de nuestros caballos criollos? Si pudiéramos hablar de la relación de Emilio Solanet con el caballo criollo, podríamos decir que él se recibe de veterinario en el año 1909, trabaja aquí en el Cardal. Él se da cuenta que el caballo criollo, ¿no es cierto?, es la herramienta más idónea para trabajar con las vacas, y entonces decide empezar con la cría. Ya había en el Cardal yeguas criollas, entonces él va haciendo una selección morfológica. Se fija un estándar de 1,43 m de promedio de alzada. Hace un viaje en 1911 a la Patagonia porque él descubre que en esa zona todavía no había llegado ningún tipo de mestización, cosa que ya había pasado en la provincia de Buenos Aires ya a mediados de 1800. O sea, todo lo que fuera cercano al puerto de Buenos Aires, ya los estancieros traían yeguarizos para percherones, para la agricultura, tiro liviano para los carruajes, que era el medio de movilidad. Entonces todo eso fue haciendo que se cruzaran, ¿no es cierto?, a veces accidentalmente, a veces a propósito, el criollo puro. Entonces mi padre hace 3 viajes a la Patagonia y trae en total 84 reproductores.
Y en 1913 empieza con su registro particular. Al mismo tiempo, había otros conocidos de él, estancieros, que eran partidarios del criollo, y deciden que hacer la cría, digamos, con la intervención de la Sociedad Rural Argentina para llevar el pedigre. Entonces presentan un estándar que estaba, digamos, confeccionado por él, y luego fundan la Asociación de Criadores de Caballos Criollos para, digamos, darle más impulso a la raza. Momento que estaban tratando de imponer la raza, aparece un suizo de apellido Schifferling que se entera de esta idea que tienen los criadores de criollos, y él piensa que haciendo un viaje con 2 caballos a Norteamérica iba a ser una buena manera de hacerle propaganda al criollo. Va al diario La Nación, a la sección de deportes, y pregunta a un señor de apellido Peró, Octavio Peró, que era veterinario y conocido de mi padre, dónde podía conseguir caballos criollos para hacer un viaje a Nueva York. Entonces él le da la dirección de mi padre. Schifferling le escribe una carta, le dice que quiere hacer un viaje a Nueva York para demostrar las cualidades del caballo. Mi padre le dice que sí, que venga, y bueno, llega aquí al Cardal, le da a mi padre a elegir, elige 2 caballos, uno gateado con el gato y el otro el mancha, y eso fue en el verano, y ya el 23 fue rápido digamos, toda la preparación, porque el 23 de abril
del año 25 ya estaba saliendo para Nueva York. Un viaje que le llevó 3 años y 5 meses. Bueno, para explicar, digamos, todo lo difícil y todo lo complicado que fue, se precisaría un rato largo, ¿no? Pero yo que tengo muchas cartas, me escribe durante el viaje Schiffer, mi padre, ahí uno realmente se da cuenta la cantidad de vicisitudes que tuvo que pasar, hambre, frío, enfermedades, accidentes. No fue un viaje fácil, sobre todo hay que tener en cuenta la época. Él terminaba una jornada y a veces llegaba a un poblado, una casa, un rancho, y a veces tenía que parar, sobre todo cuando cruzó, porque la cordillera cruzó en 3 oportunidades, en Bolivia, en Perú y en Ecuador. Y le tocó hacer noche en el medio de la montaña, con frío, sin comida. Fue realmente muy, muy difícil. Y sobre todo en Perú tuvo que hacer 2 etapas, una de 150 kilómetros y otra de 160, para atravesar el desierto que se llama de Matacaballo. Tenía que marchar, salía al atardecer por la temperatura, para marchar de noche y llegar al día siguiente a un punto donde bajaba un río de la cordillera con agua, ¿no es cierto? Y donde había alimentos para los caballos y alguna pequeña población donde también se podía conseguir comida. Bueno, todo eso lo tuvo que hacer digamos, en una sola etapa, ¿no? Y en el segundo tramo tomó la media mañana, ya muy extenuado, se desmayó, cayó del caballo y desmayado y estuvo ahí. Él no sabe cuánto tiempo, pero cuando se reanimó, pensó que iba a tener que abandonar el viaje, ¿no? Pero después se reanimó, pensó la gente que lo apoyaba, que tenía confianza en él, pero fue un momento bastante duro ese. Caballito criollo del galope corto, del aliento largo y el instinto fiel. Caballito criollo que fue como un asta para la bandera que anduvo sobre él. Caballito criollo que de puro heroico se alejó una tarde debajo su ombú y en aras de extraños afanes de gloria se trepó a los Andes y se fue al Perú. Se alzará algún día, caballito criollo, sobre una eminencia un overo en pie, y estará tallada su figura en bronce. Caballito criollo que pasó y se fue.
que estamos más o menos 70 años que estamos en la raza. Mi padre, con mucho entusiasmo, tenía mucho cariño por la raza, se había asociado con el señor Giorgi Fernández Ocampo, trajeron yeguas de Solané, de Rodríguez Corti, y con eso iniciaron la cabaña. Durante muchos años criaron el tipo de animal rústico, tipo Solané, tipo animal rústico, fértil, manso, y concurrieron a todas las exposiciones del país. Llegaron a sacar un reservado Gran Campeón en Palermo, precio máximo en Palermo ese año. Nosotros estamos en el centro norte de la provincia de Santa Fe, lo que se llama el Portón del Norte santafesino, que es San Cristóbal. Entonces pensamos que nuestro mercado estaba en abastecer caballos para el norte. Y bueno, la cría se hace exclusivamente en campo natural. Los campos naturales de San Cristóbal son muy buenos, son campos muy pastosos, con lo cual la cría es buena, se hace bien. No tenemos la precocidad que tienen a veces en otras cabañas donde consiguen desarrollo muy temprano. Nosotros, como es totalmente a campo natural, y con eso estamos garantizando la rusticidad del animal. En esta zona, San Cristóbal era una zona gran proveedora de caballos para el ejército. Se hacía el caballo tipo tropa, se usaba mucho el pura sangre, se usaba con yeguas rústicas, y con eso fue que se organizó la exposición regional de equinos en San Cristóbal, que ya lleva 72 años de esa exposición y 51 fiesta nacional del caballo, ¿no? Y bueno, mi abuelo ya criaba ese tipo de animal, mi padre siguió con esa herencia, pero nos dimos cuenta, mi padre se dio cuenta, que necesitábamos un animal más manso. Era un animal grande, el de remonta, ¿no? Un animal grande, muy nervioso, y realmente necesitamos un animal con mucha más mansedumbre y más rusticidad sobre todo. Acá se trabaja muchas horas a caballo. Hay veces cuando hay trabajo así en el rodeo, se sale a caballo muy temprano, tipo 4 o 5 de la mañana, y a veces hasta las 12, la 1 de la tarde no se vuelve, y por ahí a la tarde o al día siguiente hay que volverlo a ensillar al caballo, y volver a salir. Y eso con el caballo pura sangre es muy difícil, el caballo se enflaquece y se termina lastimando en las cruces, porque tiene cruces muy destacadas. Entonces mi padre encontró que el criollo cubría muchas de esas necesidades, de esos problemas. Un animal mucho más rústico, siempre está en buen estado, con poquito pasto que tenga siempre está en buen estado. La cruz no es destacada, entonces se lastimaba mucho menos, el animal no se lastimaba en las cruces, y se lo puede ensillar hoy, mañana y volver a ensillar, con lo cual cubría todos esos problemas. Y bueno, por eso mi padre se dedicó al criollo con mucho entusiasmo, y después le empezamos a encontrar las otras bondades, ¿no? Era mucho más fértil, con lo cual empezaron a aparecer mucho más potrillos que lo que había con las otras manadas, y realmente fue cubriendo todas las expectativas de las necesidades que teníamos. Hoy día el personal monta todo en criollos aquí, y por ahí a veces uno escucha decir que no le gusta el criollo porque es chico, que no le sirve para los animales grandes, para los vacunos grandes, y bueno, yo le digo a todos, pruébenlo, a todo el que dice eso le digo pruébenlo, porque realmente nosotros se trabaja en los corrales, se enlaza a campo animales grandes y perfectamente, no hay ningún problema. La cuestión es tener un animal bien manso y que entienda la rienda y que entienda el lazo. Pero eso se cubre perfectamente. Y el otro tema que estamos viendo últimamente es la mansedumbre. Hoy día ya no quedan gente muy jinete en los campos. La gente necesita caballos muy mansos, necesita que lo pueda ir a agarrar en cualquier lugar del campo, en cualquier momento del potrero, que se deje agarrar con lo que sea, sin tener que ir a juntar la tropilla, como se hace en las grandes estancias. Pero los clientes que nos compran caballos no necesitan eso, ellos tienen campos chicos y necesitan caballos mansos. Y bueno, eso es lo que el criollo realmente se adapta a ese tipo de función, ¿no? Para manejar los boyeros, para pasar un boyero, caballo que uno se baja, lo deja suelto, ata el boyero, cura el ternero, lo que sea, vuelve a levantar y sigue con el criollo. Desde Río Senguer, Chubula, provincia, sale una manada rumbo a Solanet y son los criollos del galope corto, del aliento largo y el instinto fiel. Don Emilio lucha, rescata una raza y adquiere los criollos al gran Liempichún, que era un jefe indio de la Patagonia,
que llevan la marca del corazón. Desde Buenos Aires le escribe una carta un profesor joven, don Schiffelheimer, que es de origen suizo, pero gaucho de alma, con un sueño en mente que cumple después. Como usted Y Aimé, si bien no era un jinete, no era un gaucho, yo creo que tuvo otras condiciones que también hicieron que el viaje tuviera éxito. Entre esas condiciones hay que destacar la gran voluntad, la gran entereza, ¿no es cierto? La capacidad para resolver inconvenientes, que a lo mejor por ahí una persona puede ser más de a caballo, pero no le falta a lo mejor esa capacidad y esa voluntad, ¿no es cierto?, para enfrentar el momento difícil. Bueno, él llega en agosto del año 28 a Washington y ahí ya da por terminado el viaje, porque era el pleno auge del automóvil en Estados Unidos y le dijeron que no, que iba a ser imposible ir a caballo hasta Nueva York. Entonces el 20 de septiembre organizan una recepción en la alcaldía de Nueva York. Entonces llevan a Mancha de Washington a Nueva York, ahí lo recibe el alcalde y entrega una medalla de oro. En Estados Unidos ya le quisieron, sobre todo Mancha, que era el más vistoso, se lo quisieron comprar, pero él ya tenía en mente que los caballos tenían que regresar a Argentina y sobre todo regresar al Cardal. A pesar de que él era dueño de los caballos porque mi padre se los había regalado, vuelven en barco, ¿no es cierto?, llegan a fines de diciembre y los caballos vienen acá al Cardal y acá terminan su gira. Viven Gato hasta los 35 años y Mancha hasta los 37. O sea, Gato murió en el año 1944 y Mancha en el 1947. Y bueno, están enterrados acá. Después, y cuando Schifri muere en el año 1954, viviendo en Londres, su esposa manda las cenizas a Buenos Aires. Eso está en una carta que yo tengo en mi archivo, y le dice a mi padre que lo hace porque ella cree que Schifri hubiera estado muy contento de poder estar cerca de los caballos. Entonces la idea fue hacer un monumento en la Plaza Sever, que está junto a la sociedad rural, y ahí depositar los cenizas. Pero eso no se llevó a cabo. Entonces fueron a Recoleta. Y en el año 1998 se nos ocurrió que, en vez de estar ahí en un cementerio prácticamente olvidado, porque casi nadie sabía en qué ubicación estaba, lo trajimos aquí a Cardal, hicimos un acto, vinieron familiares de la esposa, familiares de Schifri también, y bueno, y depositamos cada una que está acá a metros de donde están enterrados los caballos, ¿no? Vamos a una historia con un final que él... Reviviendo aquella hazaña que al mundo asombró y que nunca podrán igualar. Dios bendiga al Mancha.